Ahí está. Ok. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo estás tú? Bien, gracias. Les presento a Eunice Velázquez. Soy Ani Luna, de Mamás Amando el Caos. Y Eunice, nos conocemos desde quién sabe cuándo. Estuvimos juntas en el colegio, en la Hace primaria. poquito. Sí, no sabemos dónde, en la primaria en algún momento. Y le pedí favor a Eunice si nos podía conceder unos minutos de su tiempo para hacer una entrevista, porque Eunice tiene una hija que es extremadamente especial, pero sobre todo tiene una mamá verdaderamente maravillosa. Y Ay, gracias. definitivamente teníamos que compartir la experiencia. Entonces quisiera que nos contaras un poquito de Isabela, de tu hija chiquita. Bueno, pues Isabela tiene 5 años y ella fue diagnosticada con síndrome de Down al nacer. El síndrome de Down mucha gente todavía lo ve como una enfermedad, pero en realidad es una condición genética. Por ponerlo lo más simple que lo puedo pensar todos tenemos 46 cromosomas y los niños o las personas con síndrome de Down tienen 47. Es, por decirlo así, un error genético en el cromosoma número 21. Todos tenemos 2 copias, ellos tienen 3 copias. Y con esto vienen normalmente la gente dice, ay, bueno, todos se parecen. Sí, sí tienen ciertas características que hacen que se parezcan entre ellos, pero cuando los ves con su familia se parecen más a la familia que a las otras personas que tienen síndrome de Down. Um, Sí, yo miro que nosotros, tu hija se parece mucho a tu man, esposo. Tu hija se parece mucho a tu esposo. ¿qué? Ella no tiene nada mío, nada, pero ni, tal vez solo el pelo, pero de ahí es idéntica a mi esposo. Ya, solo el carácter tal vez tiene mío, no es como el papá es más tranquilo. Um, Ok, pues sí, dime. la razón de la entrevista era, pues por supuesto, saber qué es, pero sobre todo el objetivo es, eh, hay muchas mamás que ayer justamente Estrella, pues, bueno, ni se ponía un video que de verdad nos partió, a mí me partió el alma y hoy precisamente en la mañana hablábamos de eso, de un papá que se hizo una grabación, un como selfie, pero grabación, donde él cuenta que había una mamá, o no me recuerdo si era mamá o papá, pero bueno, no importa. Un papá. Era otro papá, sí, que estaba con su hijo y se topó con este niño que tenía síndrome de Down y el papá tenía las mejores intenciones, obviamente, de explicarle a su propio hijo qué era lo que este niño tenía, y le dijo que era una enfermedad. Lo impactante verdaderamente es ver que en este video el, el papá se pone a llorar, realmente impacta muchísimo. Probablemente los vamos a colocar después para que ustedes lo vean. Porque él lo que dice es, yo no dije nada, me quedé callado, que perdí la oportunidad de poder compartir que en realidad para mí es una bendición tener un hijo con síndrome de Down. Entonces, el verdadero objetivo de esta entrevista no es tanto saber qué es, porque yo creo que eso en cualquier lugar lo podemos leer, sino que nos contes como tu experiencia real, como mamá, qué ha significado, pero sobre todo me encantaría que nos compartieras qué tipo de discriminación has vivido, qué cosas molestan, qué cosas duelen, porque de verdad muchas veces tenemos las mejores intenciones otras mamás y no sabemos de verdad cómo reaccionar o cómo actuar. Ya, con Isabela, después de que nació, por supuesto, no es algo fácil, no es algo fácil. Yo lo describo como después de que nació, yo sentí como duelo, porque no era el bebé que tú esperas. Y nadie quiere oír eso. Si alguien te oye decir eso, te mira así como que, ay, qué barbaridad decir eso. No, es cierto, tú tienes un bebé, pero no es el bebé que esperabas. Entonces pasas una etapa de duelo, digamos, llorando al bebé que no tuviste, y después de que pasas esa etapa, tienes que pasar la etapa de aceptación, donde dices, ok, ya tengo este bebé en mis manos y ahora qué sigue. De las primeras cosas que pasó cuando yo decidí ya ponerlo como en Facebook, como yo ponía fotos de todo, pero recién nacida, en realidad no podías darte cuenta que tenía porque era nada más
bolita con cachetes y ya. Cuando ya yo decidí poner que ella tenía síndrome de Down en Facebook, alguien de mi familia me dijo, no lo tenías que haber puesto en Facebook, eso es algo solo de nosotros. Entonces esa fue la primera cosa, yo lo sentí como que me están diciendo, bueno, como que lo que tenía que esconder, al contrario, yo lo vi como oportunidad de gente cercana a mí, o así como tú, como mis amigos y todo, que entonces lo vieran de que, bueno, nos puede pasar a cualquiera, como que lo vieran como algo más cercano, ya no tan ajeno. Eso fue de las primeras. Mientras fue bebé, en realidad no fue mayor problema porque, por así decirlo, no se notaba tanto. Conforme ha crecido ¿cómo se dice? Sus facciones, gracias. Sus facciones se le han visto más, entonces ya la gente se da cuenta. Te digo esto porque aquí vamos a cualquier lado y llama la atención de por sí porque es chiquita, es bastante pequeña para su edad, entonces llama la atención de por sí por su tamaño. Y mucha gente aquí la ve y lo primero que te hacen es ¡ay, como qué lástima. linda! Bueno. Ya, entonces, o como, o aquí es ¡how precious! ¡Qué preciosa! Solo para hacer la aclaración, para hacer la aclaración, Eunice está en California. Sí, entonces le digo a mi mamá que mucha gente se siente obligada a quererte decir algo bonito, cuando no tienen, es como cualquier otro niño, si el niño no te parece extremadamente lindo, o si no te parece que es un dulce o algo, simplemente no dices nada, y es lo mismo con las personas o con los niños con síndrome de Down, no tienes que decir nada, no te tienes que sentir obligada a decir nada nice, ¿verdad? Porque, y como tú dices, mucha gente lo hace por los papás, pero a mí no me importa si dicen o si no le dicen algo bonito, porque yo sé que ella también es berrinchuda, no hace caso, se tira al suelo, como cualquier otro niño. Nos pasó una vez en el parque, ella estaba jugando en la arena en el parque y había un niño a la par de ella, y la mamá lo fue a quitar de ahí. Entonces pensé que tal vez era porque había demasiado sol. Después el niño iba a caminar a la par de Isabela y la mamá jaló al niño. Ese día, como mamá, me dolió y casi lloro en el parque, y a la vez me dieron ganas de agarrar de los pelos a la mamá, porque no podía creer que ella haya hecho algo así. Pude haber hecho algo, como le pasó al señor este video, y decirle, mire, ¿qué pasa? O algo, pero en ese momento yo no estaba bien, entonces no iba a salir de la manera que yo quería. Lo más reciente, casi gracias a Dios no hemos padecido de discriminación con ella, o sí tenemos todavía quienes que la miran raro. Increíblemente fuimos a Guatemala el año pasado, en enero, y creo que hubo menos miradas así morbosas en Guatemala, que creo yo o pienso uno que tal vez la cultura o la educación, cuando se trata de educación especial y niños especiales o con discapacidad o capacidades diferentes, pensarías que no hay tantas. Sin embargo, ella casi ni la pelaron allá. En cambio aquí siento yo que todavía la miran todavía más así, más raro. En todo caso, hay cosas que con ella, tú vas a cualquier lado y ella quiere algo y tú le dices que no, y la gente se lo da de todas maneras. Sí, pues. Si vas a Chuck E. Cheese, ella quiere un juguete y le dices que no, y de todas maneras se lo dan. Entonces, ese es un problema que tenemos nosotros, porque si le queremos enseñar que no siempre se puede, o que no, las personas, por lo mismo de que ven su condición, se sienten como obligadas o quieren ser nice con ella porque, ay, pobrecita. Sí, pues. Entonces le dan las cosas. Yo creo que lo más difícil, creo yo, que hemos vivido es la escuela. Que la escuela, el distrito escolar las mandó a una escuela donde la educación era para niños con discapacidad moderada a extrema, y nosotros sabíamos que ese no era lo correcto. Y peleamos por 6 meses, y ahora ella ya está en la escuela que le corresponde, en la misma escuela que su hermana, y en una clase especial, pero
de leve a moderado. Entonces está con niños que están en el espectro autista, ¿sí se dice así? Autista, pero todavía ellos los consideran como más niños, se oye feo, pero como más niños normales, por así decirlo. Entonces ella se ha beneficiado, ella se ha beneficiado de eso porque en 3 semanas que ha estado ahí, su lenguaje ha mejorado, su manera de comunicarse, y estamos teniendo menos problemas con su comportamiento. Perfecto. Yo creo que tal vez el mensaje más importante que tú estás dando es que realmente no es que se busque un trato especial, sino que el trato es normal, como cualquier otro niño. Es decir, que porque marcar la diferencia para lo negativo o marcar la diferencia para lo positivo es igual marcar una diferencia, ¿no? Entonces, es simplemente como cualquier niño, ¿sí? Tratarlo exactamente. Exacto. Y hay muchos estereotipos. El primero es que la gente todavía piensa que es enfermedad, lamentablemente, o los miran y les dice, ay, son enfermitos, y no son enfermitos. O aquí en Guatemala yo todavía he escuchado que usan el término mongolito, no sé si te mongolito. Sí, y de hecho antes en inglés también se usaba, y lo que pasa es que les decían así porque los comparaban físicamente, supuestamente se parecían a las personas de Mongolia. Entonces de ahí salió el mongolito. Sino también la gente dice, es que son retrasaditos, cosas así. Sí, es lo que te digo, es difícil. O es bajarlos o subirlos, ¿no? O sea, cualquiera de los dos. Exacto. Y la idea es mantenerse. Exacto. Y la gente que no sabe mucho y tienen la oportunidad de conocer a Isabela, cuando la ven dicen, ella tiene síndrome, o digo, bueno, tiene síndrome de Down, dice, pero ella no tiene mucho, ¿verdad? Tiene un poquito. Y yo sé que lo hacen de buena manera, o tal vez piensan que es para hacerme sentir mejor a mí o a nuestra familia, pero el síndrome de Down o lo tienes o no lo tienes, no es un poquito, sino que lo que varía es el retraso mental, digamos. Hay niños que lamentablemente no pueden hablar, o les cuesta mucho caminar, de diferentes maneras, y como hay otros que no sé si tú has visto, Ana, hay una foto de un niño que habla no sé cuántos idiomas y toca piano y toca violín, o sea, y también que era dueño de un restaurante. Y hay otro que es dueño de un restaurante, y yo pienso que todo depende de la motivación que uno les dé. Nosotros nunca hemos tratado a Isabela de diferente manera. Sí hay cosas que hemos tenido que cambiar por ella, pero igual ella está siendo criada de la misma manera que Camila, y se castiga cuando no hace caso, se le quitan sus privilegios, que para ella decirle que no puede ver televisión o que le quites una tableta es la muerte. La misma, exacto, es de la misma manera, la estamos creando de la misma manera. De repente se nos olvida, a mí me pasa mucho que de repente se me olvida que ella es diferente, y cuando la veo dormir o miro a otros niños o a otras personas con síndrome de Down es donde me regresa y me asusta, o sea, hasta la fecha todavía me asusta. Bueno, y evidentemente también, porque te he seguido, ¿verdad? En el Facebook he visto todo lo que has vivido en estos últimos 5 años. Hay ciertas condiciones físicas, ¿no? Entiendo que del corazón, había necesitado una cirugía. Sí. O sea, sí hay claro, también, como te digo, todo depende, todos tienen diferentes condiciones médicas. Muchos, por ejemplo, tienden a subir mucho de peso, entonces tienes que cuidarlos. Con Isabela ella está del otro lado, ella es de los chiquitos y delgaditos, y al principio nos costó mucho que subiera de peso, y cuando se dieron cuenta, ella sí tenía, muchos tienen problemas del corazón, y ella tenía problemas del corazón, entonces creo que fue a los 3 años, le hicieron un cateterismo. Entonces lograron cerrar el oído, y desde entonces ya empezó a crecer, y ya comió mejor, y ya no subió de peso. No tiene problemas de la vista, muchos de ellos tienen problemas de la vista y tienen que usar lentes. Tampoco tiene problemas de oído, gracias a Dios. Yo creo que problemas más que todo han sido como neumonía, ha tenido croup y cosas así, porque todo es pequeño, todas sus vías respiratorias.
los oídos, toditito es más pequeño que lo de una persona normal, entonces por eso vienen esas cosas. Tienen bajo, ah, como masa muscular, su tono muscular es muy, es bajo, entonces por eso es que a veces les cuesta caminar, o tan simple como manejar una bicicleta les cuesta, porque no tienen suficiente fuerza. Agarrar un lápiz y escribir también son cosas que les cuesta, y por eso es hablar. Mucha gente también piensa que todos los niños con síndrome de Down siempre andan con la lengua de fuera, que porque la tienen más grande. No es necesariamente que la tengan más grande, simplemente que la boca a veces es más pequeña, y por lo mismo de que no tienen suficiente fuerza en su mandíbula, pues sacan la lengua. Pero una terapeuta de Isabela me dijo una vez, no, ¿sabes qué? Esa es mala costumbre. Entonces cada vez que la miraba con la lengua de fuera a ella, le tocaba con el dedo así en la lengua. Entonces Isabela metía la lengua, y es raro que la veas de repente con la lengua de fuera. Entonces son otra cosa, tantas de las cosas, estereotipos o mitos que hay de las personas con síndrome de Down. Claro. Bueno, ya no tenemos mucho tiempo, pero solo me gustaría que termináramos con que nos contaras, para cerrar, las bendiciones, los beneficios que ha significado para ti y para tu familia tener a Isabela en tu vida. Antes, si se me olvide, una cosa que siempre trato de decir, y ahorita te digo lo que me preguntaste, si no se me olvida. No, mucha gente les dice, ay, los niños con síndrome de Down y son adultos. No, niños son niños, y se dice a adultos con síndrome de Down o un joven con síndrome de Down, no son niños eternos. No toda la vida están felices, no toda la vida son amorosos. La mía está defectuosa porque no es ni súper amorosa ni súper feliz. Y tampoco se dice niños down o personas down, se dice personas con síndrome de Down, niños con síndrome de Down. Sí, recuerdo la vez que me dijiste de que uno no dice persona cáncer, es una persona que tiene... Exacto, no dice persona cáncer, persona sida, yo no sé, sino dices personas con. Las bendiciones. Bueno, primero que me puso los pies sobre la tierra. Me recordó que quien decide no es uno, y me recordó de que la vida te cambia. A mí me cambió en menos de 5 minutos. La vida te cambia. A disfrutar a los hijos, si no tienen niños con síndrome de Down, con cualquier capacidad diferente, disfruten las cosas pequeñitas que hacen, así como tú haces con Elena, que hizo un colocho en un papel y se lo celebraste. Eso me gusta de ti con Elena, que le celebran todo, y uno da por hecho todo eso. Hay cosas que yo ni me recuerdo cuándo lo hizo Camila, pero con Isabela te puedo decir cuándo fue la primera vez que se rió y cosas. Entonces, para mí esa es la bendición que me hizo disfrutar de cada momentito, porque sé lo que le costó. Bendiciones es que muchos de mis amigos como tú me han abierto las puertas para dar a entender qué es el síndrome de Down, y que quieren a mi hija, aunque no la conozcan personalmente, la quieren. Tiene ella su club de fans. Y es lo que sí te puedo decir, que no es un estereotipo, y es cierto que te hacen la vida más feliz. Ella de por sí es una bendición. Ella y Camila son el amor de mi vida. Ni mi esposo. Ellas son el amor de mi vida, y por ella es que yo he hecho un montón de cosas que jamás me creí capaz de hacer. Como por ejemplo, dejé de trabajar como trabajaba antes en un banco, y me fui a cuidar unos niños en las tardes y todo, porque yo necesitaba estar con ella en las mañanas cuando me necesitaba para llevarla a sus grupos, y créeme, por ella voy y le limpio el inodoro a quien quiera y no me importa, con tal de poder pasar el tiempo que tuve la oportunidad de pasar con ella. Ha valido la pena toditito. Y todo el mundo me preguntan que si yo quiero tener más hijos. Sí me gustaría, pero me da miedo,
porque no sé si podría tener otro bebé así, pues, siempre está ese miedo, pero más el miedo que me da más grande no es tanto eso, sino no saber si yo podría querer a alguien más como la quiero a ella y como quiero a Camila. Entonces no, pienso que esa es la razón más grande que tengo porque ya no. Yeah. Bueno, te agradezco muchísimo por tu tiempo, de verdad. A ti, Ani. Sé que te interrumpí tu día, pero de verdad te lo Ay, agradezco. no. Y esperamos que sea de beneficio para muchas mamás de Guatemala. Gracias, gracias. Y ahí, gracias por querer tanto a mi chaparra y ojalá que si nos vemos este año, tal vez la puedas conocer. Claro. Conocer. Se te está olvidando el Spanish. Ay, no, jamás. Bueno, muchísimas gracias entonces y ahí nos vemos. Un abrazo a ti. Bye. Bye bye.